Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar esta nueva sesión con lo que es más interesante, que son los circuitos eléctricos. Vamos a comenzar a trabajar pues ya con las partes que forman un circuito, y estas pues van a tener ya una alimentación, la cual pues nosotros debemos de conocer las magnitudes de estos parámetros que se utilizan en los circuitos eléctricos, que son, por ejemplo, el voltaje y la corriente sobre todo. Entonces, ¿de qué se compone un circuito eléctrico o a qué se le llama circuito eléctrico? Bueno, pues un circuito eléctrico es un camino cerrado para que la corriente pues pueda fluir a través de ellos. Y también, bueno, pues vemos que los efectos de la electricidad en un circuito nos generan lo que es, por ejemplo, iluminación, nos puede generar calor, o también muchas de las veces, pues a través de un motor, movimiento, como sabemos, muchas máquinas o equipos eléctricos o artefactos, bueno, pues trabajan con electricidad, y bueno, pues esto digamos, nos convierte la energía eléctrica, ya sea, como lo dije, en movimiento principalmente, o bien por medio de otros equipos, como puede ser calentamiento o iluminación, u otras también. En algunos equipos electrónicos, por ejemplo, video o audio también. Pero bueno, vamos a comenzar entonces viendo lo que es el circuito eléctrico. El circuito eléctrico, como ya lo mencioné, pues es un camino fácil para la circulación de la corriente. ¿Y de qué se compone el circuito eléctrico? Bueno, pues yo espero ya hayan visto por ahí la información en un PDF en la plataforma. Es información quizás muy básica, pero a la vez es sustanciosa. Entonces, el circuito básico se compone de una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación, su función es impulsar la corriente, es decir, tiene que haber algo que fuerce a los electrones para que estos puedan circular a través de un conductor, por ejemplo, que sería la otra parte. Entonces, es la fuente de alimentación, los conductores, que generalmente son, decíamos, cables o alambres de cobre, y también otra parte, pues, es la carga. La carga es generalmente también pues, lo que se alimenta o lo que va a alimentar esa corriente eléctrica, y nosotros podamos pues ver o sentir los efectos. Entonces, por medio de un diagrama siempre se interpreta un circuito, o digamos que es una manera de expresar pues lo que son las partes del circuito. Les voy a dibujar, por ejemplo, aquí lo que es un circuito en donde tenemos estas tres partes. El circuito básico, este consta de una fuente de alimentación. Ayer que vimos algo de la simbología, bueno, pues aquí estaríamos hablando de una fuente de voltaje directo, la cual nos proporciona la fuerza necesaria para poder impulsar electrones. ¿Hacia dónde? Bueno, pues hacia lo que sería una carga. En este caso, pues colocamos una resistencia, la cual la conectamos a través pues de lo que sería los conductores hacia la fuente de alimentación. Entonces, este es el circuito básico. Por medio de símbolos, aquí tengo entonces la fuente de alimentación, los conductores y pues una carga. Normalmente para esto se usa pues una carga resistiva, y decimos que la fuente pues tiene voltaje. Para que haya una circulación, por cierto, pues esto tiene que tener muchas de las veces el circuito cerrado. Y aquí habíamos visto anteriormente que también el sentido del flujo de la corriente es de negativo a positivo. Ese sería el sentido real, y esa se puede simbolizar de esta manera.
Aquí por medio de esta flecha se simboliza que la corriente fluye a través del circuito desde un polo negativo hasta un polo positivo. Entonces, este sería el circuito eléctrico básico y tenemos a sus tres partes, como lo vuelvo a mencionar: la fuente de alimentación, los conductores que sirven para hacer conducir la corriente hacia lo que es la carga. Ahora, este circuito, pues, va a depender mucho de la fuente de alimentación, los efectos que nos vaya a generar en la carga, y es lo que vamos a tratar de entender, o vamos a entenderlo, mejor dicho, cómo es el comportamiento. Por ejemplo, aquí va a fluir una corriente, la cual pues también va a depender mucho de la fuente o del voltaje de la fuente, así como del valor resistivo que tenga la carga. Como decíamos, la carga pues casi siempre lo simbolizamos con una resistencia, aunque sabemos que las cargas o lo que se alimenta no siempre es resistencia. En el caso de iluminación sabemos que, por ejemplo, un foco incandescente pues es una resistencia, la cual, bueno, pues al hacerle pasar una corriente a través de él, nos genera pues calor y luminosidad. Entonces, este es el circuito básico, pero vamos a ver que también los circuitos pueden estar conectados de varias maneras. En el caso de pues tenemos un solo elemento, pero los circuitos en algunas ocasiones pueden conectarse o estar conectados en serie, u otras también en paralelo. Recuerden que ya vimos por allí algo sobre resistencias serie y paralelo. Así es de que el comportamiento de, bueno, pues, mejor dicho, la conexión serie o paralelo, pues es exactamente igual. Nada más que ahora, pues ya tenemos una fuente de alimentación, la cual nos va a proporcionar energía para alimentar, pues, esas cargas. Este sería el circuito. Vamos nosotros entonces ahora a ver lo que es el circuito serie primeramente, y vamos a tener un primer análisis así, todavía sin calcular valores ni nada, solo vamos a ver cómo sería el comportamiento, pero vamos por partes. Entonces, aquí tengo este circuito. Este circuito es un camino cerrado, como decíamos, y estos son puntos de conexión, así se simboliza también que están conectados. Entonces, tengo tres resistores conectados en serie. Decíamos, cuando se conectan en serie, sus elementos se conectan uno después de otro. Entonces, vemos que están en serie. Y pues esta es una resistencia 1, por decirlo así. Vamos a llamarla así, resistencia 2 y resistencia 3. Esta fuente me va a proporcionar un voltaje, y este voltaje va a ser un voltaje que se le conoce como voltaje total. Eso es lo que es la fuente, la que nos proporciona el voltaje total en este circuito en serie. Así es que, bueno, este circuito pues ya tiene un comportamiento diferente a cuando tenemos un solo elemento. Y pues aquí puedo conectar, así como puedo conectar desde 2 resistencias, puedo conectar 3, 4, 5, etcétera, hasta infinito, igual como lo habíamos hecho con los ejercicios de resistencia. Entonces, ¿qué es lo que pasaría aquí por ejemplo, con el voltaje, que sería este que yo tengo aquí? Es el voltaje total. Este voltaje va a suministrar la corriente, nos va a suministrar alimentación para todo el circuito. Y aquí, pues, voy a tener que, pues, el voltaje total se va a dividir en cada uno de sus elementos, siempre y cuando estos estén en serie. Es decir, que aquí voy a tener un voltaje, voy a llamarlo así, el voltaje en la resistencia 1. Y aquí voy a tener otro voltaje diferente en la resistencia 2. Va a depender mucho del valor resistivo.
tendría aquí un voltaje de la resistencia 3. Y entonces, como este voltaje se divide, pues va a ser la suma de cada uno de ellos, es el voltaje total que me suministra la fuente. Este voltaje, entonces, decimos que se divide entre cada elemento. Así podemos decir, pues, que el voltaje en la resistencia 1 es más el voltaje en la resistencia 2 más el voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje total. O sea, es la suma, puesto que se divide, pues se supone que aquí hay una caída de tensión, se le conoce, o de voltaje en cada uno de los elementos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que así, no estamos haciendo un cálculo todavía, pero suponiendo que esta fuente suministra 9 voltios y que los valores de resistencia son exactamente igual, no importa cualquier valor, pero que siempre y cuando sean igual, se va a dividir. Entonces, si la fuente de alimentación proporciona 9 voltios, entonces cada resistencia va a tener 3 volts, es decir, se va a dividir. Lo que estamos poniendo aquí, por ejemplo, el voltaje en R1 más el voltaje en la resistencia 2 y más el voltaje en la resistencia 3 es el total del que nos está proporcionando la fuente. Eso es en cuanto al voltaje, pero ¿qué pasa con la corriente? La corriente eléctrica, decimos pues que es un flujo y esa corriente sale del polo negativo y se simboliza así, va a pasar por la resistencia 3, la resistencia 2, la resistencia 1, llega al polo positivo. Decíamos que la intensidad generalmente utilizamos esta abreviatura que es la I mayúscula, que se refiere a la intensidad de corriente o al caudal de corriente que fluye por el circuito. Ahorita analizamos lo que era el voltaje, vemos que el voltaje se divide. Ahora vamos a ver lo que pasa con la intensidad. La intensidad total para este va a ser igual a la misma, es decir, la corriente que sale del polo negativo, puesto que los componentes están en serie, entran a un elemento, luego al siguiente, y va a ser la misma. Entonces, podríamos decir así, de esta manera, que la intensidad total es igual a la intensidad que pasa por la resistencia 1. Entonces, también va a ser igual al valor de la intensidad que pasa por la resistencia 2 e igual al valor de la intensidad que pasa por la resistencia 3. Y así, si tuviera más elementos, pues sería igual a resistencia 4, 5, etc. Entonces, aquí no estamos haciendo cálculos todavía, pero estamos analizando cómo sería aquí lo que es el voltaje y la intensidad de corriente. Decimos aquí, en serie, la intensidad es la misma para todos los elementos que yo vaya a conectar en serie. Pero el voltaje, vemos que no, el voltaje hay una caída en cada uno de los elementos y se va a ir dividiendo. ¿Por qué? Porque cada componente o cada elemento necesita de una tensión para poder fluir, y entonces se va cayendo, se va disminuyendo, por decirlo así, la fuerza en cada uno de los elementos. Entonces, esto es el circuito cuando sus elementos están conectados en serie, ¿sí? Entonces, ahorita, bueno, no sé si también les había hablado ayer que podrían ustedes ir tomando apuntes o ir analizando esto. Lo vamos a hacer de una manera práctica, incluso vamos a calcularlo, pero por lo pronto, bueno, pues si tienen manera de hacer anotaciones, pues sería lo mejor. Esto es, pues, cuando están en serie. Vamos a ver qué pasa cuando están ahora en paralelo. Voy a borrar esto. No sé si alguien esté anotando o necesite tiempo. ¿Puede decirnos? De cualquier forma, las fórmulas vienen en las actividades o en los ejercicios. Sí, sí, así es, efectivamente. Esto ya lo tienen.
Ahorita estamos solo analizándolo, ¿verdad? Incluso vamos... Sí, todo bien. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver qué pasa en paralelo. Cuando están conectados los elementos en paralelo en un circuito, decimos pues que estos se conectan de esta manera. Por ejemplo, aquí están los tres elementos, entonces llamamos igual R1, R2 y R3. Tenemos tres elementos, pues aquí ahora están conectados en paralelo. Nuevamente decíamos, bueno, anteriormente, pero lo recuerdo otra vez. Cuando están en paralelo, significa que estos están conectados en un punto en común en cada uno de sus extremos con los demás elementos. Aquí en este caso, la resistencia 1 está conectada en paralelo con la resistencia 2 porque coinciden en un punto en común en cada uno de sus extremos. E igual la resistencia 3 o igual los elementos que nosotros pues vayamos a conectar. Al igual pues con la fuente de alimentación también están en paralelos. De tal manera que, bueno, pues aquí si analizamos el circuito, aquí el voltaje total que nos suministra, en este caso, la fuente de alimentación, pues va a ser el mismo valor que tenga la resistencia 1, puesto que está en paralelo, recibe el mismo voltaje. La resistencia 2 recibe también el mismo voltaje y la resistencia 3 también. Entonces, si esto lo escribimos, pues diríamos que el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 2 e igual al voltaje total que nos da la fuente. Eso así lo escribiríamos. Significa pues que cada resistencia está recibiendo el mismo valor de voltaje que nos proporciona la fuente de alimentación. Pero ¿qué pasa con la intensidad de corriente? La intensidad de corriente, como ya lo mencionamos también, pues es un flujo de electrones y es muy similar a cómo circula el agua en una tubería. Bueno, pues esta se supone que, pues por aquí, por esta resistencia, la corriente total va a venir así, y yo la podría dibujar con una flecha un poquito más grande, porque significa pues que toda esta es la intensidad total. Es la corriente que va a fluir por todo el ramal o por todo el circuito. Pero ya una vez que llega a la resistencia 1, pues va a fluir una que va a ser menor y va a fluir por aquí. Es decir, sale del polo negativo, pasa por la resistencia 1 y sigue el camino hacia el polo positivo. En el caso de la resistencia 2, pues también se supone que por aquí viene otra intensidad de corriente y esta va a fluir así. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo una intensidad 1, tengo una intensidad 2, y como por la resistencia 3, pues es otro elemento, pues va a circular también otra intensidad de corriente que sería I3, o la podemos llamar también la intensidad así, para tenerlas igual. La intensidad por R1, sería la intensidad por R2, o la I en R2, y la intensidad también aquí le podríamos poner así, la intensidad en R3. Entonces tengo que, bueno, aquí si yo lo observo, tengo una intensidad total que es la que va a fluir hacia todos los ramales. Tengo luego una intensidad por R1, otra por R2 y otra por R3. Entonces tengo varias. Ahora lo que estoy viendo pues es que sucede lo inverso a como cuando estaban en serie. Ahora
las intensidades van a, bueno, la intensidad total va a ser la suma de cada una de las que yo tenga aquí en el circuito. De tal modo que, bueno, pues si yo aquí lo escribo, diría que la intensidad en R1 va a ser igual a la intensidad en R2, no, a la suma, ¿verdad? La intensidad en R1 más la intensidad en R2 más la intensidad en R3 va a ser igual a la intensidad total. Como se está dividiendo aquí por cada ramal la corriente, pues la total es la suma de todos los elementos que yo tenga en este circuito cuando están en paralelo. Esto es importante porque al momento de que nosotros tenemos un circuito, pues tenemos idea de qué es lo que está sucediendo. E incluso, por ejemplo, cuando se conectan lámparas, se conectan artefactos eléctricos, cuando se conectan en serie, pues muchas de las veces el sistema va a trabajar quizás a la mitad de su trabajo, de su régimen de trabajo, por lo que pues no se conectan en serie. Nosotros sabemos que nuestras instalaciones eléctricas, todos los componentes pues generalmente están conectados en paralelo. ¿Por qué? Porque reciben el mismo valor de voltaje, pero la intensidad de corriente pues vendría a ser la suma pues de todo lo que yo tenga conectado. Por ejemplo, si yo quisiera saber qué intensidad de corriente estoy consumiendo, pues es sumar las corrientes que están fluyendo a través de cada equipo que yo tenga por allí conectado. Así es de que, bueno, tengo que analizar este tipo de circuitos para ver qué es lo que está sucediendo. Además, recuerden que también pues debemos nosotros no solo de saberlo, sino también de comprobar mediante el multímetro. En este caso, bueno, sería amperímetro o voltímetro, lo que es la intensidad de corriente y también el valor de voltaje que nosotros tenemos en cada elemento. Los circuitos también en algunas ocasiones pues pueden ser mixtos, es decir, que puede haber combinaciones entre sus elementos, los cuales pueden estar conectados en serie como también en paralelo. Entonces es una combinación de elementos y se le consideran como circuitos mixtos. Ahí pues bueno, habría que analizar también el circuito. Pero por lo pronto, bueno, ahorita si comparamos lo que pasa en serie con paralelo, pues entonces vamos a ver que es como que lo inverso. Por ejemplo, cuando están conectados los elementos en un circuito en serie, la corriente o la intensidad de corriente es la misma para todos los elementos. Y en paralelo vemos que esta intensidad de corriente se divide en cada uno de los elementos. Así es de que, bueno, pues es inverso. ¿Por qué? Porque aquí la corriente se divide y allá en el circuito en serie el flujo es el mismo para todos los elementos. ¿Y qué pasa? Pues decimos en paralelo. Bueno, pues en paralelo, pues el voltaje para este caso es el mismo que nos proporciona la fuente. Y en serie, cuando están en serie, ahora es el voltaje el que se divide o hay una caída, se le conoce así, en cada uno de sus elementos, lo cual quiere decir que, bueno, pues el comportamiento es de algún modo pues inverso en serie que en paralelo. Vamos a estar utilizando este tipo de circuitos y vamos nosotros a aplicar el día de mañana lo que es la ley de Ohm. La ley de Ohm pues ya es, digamos, una manera en la que se comportan estos circuitos. Se le conoce a las leyes que por allí hay y que utilizamos o aplicamos en circuitos, leyes porque son leyes naturales, puesto que siempre su comportamiento va a ser así. Por eso se dice que es una ley. Entonces, esto lo vamos a utilizar para nosotros por ahí hacer el análisis y el cálculo de cuál sería el valor real
del comportamiento de un circuito o de los elementos que hay en un circuito, así como de las magnitudes que se manejan. Entonces, estos dos, bueno, este circuito paralelo, pues vamos a trabajarlo también por allí en la segunda parte, al igual que en serie, y vamos nosotros por ahí a hacer una pequeña demostración de cómo es que sucede esto. Entonces, hasta ahorita, no sé si vamos bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, de cualquier modo, como ya dijeron, por allí lo tenemos nosotros ya en la plataforma. En la plataforma ya tenemos algo de información de esto y qué bueno que le están estudiando para de algún modo entenderlos pues más fácil. Entonces, vamos a dejarle aquí por el momento. Ya ahorita me avisaron que ya van a cortar, entonces vamos a dejarle aquí una parte y en la segunda parte vamos a ver algo práctico, vamos a hacer una demostración de esto para que nos quede más claro. Entonces, nos vemos como siempre en 5 minutos y nos conectamos otra vez igual. Entonces, es todo por el momento. Nos vemos en 5 minutos. Sale, profe.